Cambiando, vamos a pasar a tu época como periodista y quería empezar siempre con una pregunta que es ¿cuál es tu relación con la verdad? Esto va para todos los periodistas es igual, pero... Esta es la especialidad de Arcadio Espada. Claro. Yo he venido al mundo... Arcadio Espada ha venido al mundo a contar la verdad. Yo he venido al mundo a dar esperanza. Es muy distinto. Pero a veces también hay que contar... No, yo también tengo que contar la Claro. verdad y a veces a mí me pone esto en alguna situación complicada. Y la asumimos y hay que ser valientes y hay que contar. No, yo creo que la verdad es... Hombre, evidentemente que es importante y a mí... Con el tiempo me ha tocado ir haciendo información. Yo esto no lo hacía al principio, solo hacía opinión y con el tiempo me ha tocado ir haciendo información. La verdad se dice poco. En España se dice poco. Concretamente en Cataluña no se dice nunca. Es decir, nunca. Pero la verdad en Cataluña está considerada de mala educación. Y está considerada... en el momento que la dices, eres antibarcelonista, si la dices sobre el Barça. Si la dices sobre Cataluña, eres anticatalanista. Con lo cual, la verdad en Cataluña no tiene ningún tipo de prestigio. Seguramente es por eso que se han podido hacer tantas cosas que, como diría el juez Marchena, han sido ensoñaciones. Porque la verdad no tiene ningún valor. No se dice. Es ofensivo. Pero cuando la dices, tampoco pasa nada. Quiero decir que la gente al final se acaba acostumbrando a que, bueno, este dice la verdad, pero se te ve como un bicho raro. Y tienes que tener una cierta valentía, un cierto sentido de ser capaz de salir a la calle cada día y hasta ahí, con esto tiramos. Empiezas a escribir en el Avui. Hey. En el Avui en el 2001. Sí. Como... No, bueno, sí, no era el primer trabajo, pero sí. Sí, pero siempre se habla de la Avui como el primer trabajo. Me interesaría saber cuál es el verdadero La Vanguardia, primer trabajo. La Vanguardia. No, bueno, yo admiraba y admiro mucho y quiero mucho a un periodista catalán, se llama Joaquim María Pujal. Y Joaquim María Pujal, yo lo conocí porque narraba los partidos del Barça. Primero en Radio Barcelona y luego en Catalunya Radio. Y era el primero que lo hizo en catalán. Y a mí me sorprendía, era muy del Barça, soy muy del Barça, pero y lo escuchaba por escuchar el Barça, pero muy pronto tenía una señora que nos cuidaba a mi hermana y a mí, se llamaba Laura, y Laura me dio a escuchar a Pujal y me lo dio por algo, porque ya veía. Y a mí me interesó de Pujal enseguida no solo el resultado del Barça al partido, sino el uso que hacía del idioma. Me parecía increíble que fuera capaz de hablar un catalán tan sensacional. Y daba nombres a las cosas que hasta aquel momento el catalán no tenía, ¿no? Me parecía que el momento de creación lingüística era muy sorprendente para mí. Y ahora me sorprende que me sorprendiera tanto, porque yo no tenía ninguna... Yo tenía 8 años. Y en aquel momento yo decidí que quería escribir. No exactamente por esto, pero esto evidentemente me ayudó. Y me dejaba muy sorprendido siempre escuchar y muy maravillado escucharlo. Y luego hice también algún programa en la televisión, que no era de deportes, que era de debates. Y entonces yo el primer trabajo lo tuve con él, porque cuando tenía 15 o 16 años empecé el largo ascenso solitario para pedirle trabajo. Y fui al campo del Barça cuando aún era más fácil acceder a las cabinas de los periodistas. Y nada, lo conocí, hablé con él, le dije que quería trabajar con él. Yo tenía 15 años y él me dijo que vale y que nos fuéramos viendo. Y yo cada día que jugaba al Barça al campo, cada día iba al campo
y si podía verle 15 segundos, 15 segundos, si podía hablar con él 10 minutos, 10 minutos, daba igual, hasta que por fin a los 18 años conseguí mi primer trabajo con él. Y luego el primer trabajo importante fue escribir en La Vanguardia, gracias a Juan Tapia, que era el director de La Vanguardia entonces, y que tuvo la inmensa generosidad, y yo casi diría que caridad, a los 19 años, de decirme, bueno, este verano ven a La Vanguardia y a ver qué haces. Y estoy muy contento de haber sido. Pero ya luego, como articulista de opinión, estoy ya un poco más así, sí que fue en el Avui, con el director Vicent Sánchez, que es el padrino de mi hija. Me gusta mucho pensar, a pesar de que yo tengo a veces una cierta fama de polémico o de pelearme con la gente y tal, fíjate que te he nombrado a Puyal, al que yo no puedo querer más y somos muy amigos. A Juan Tapia, el mismo caso. Y a Vicent Sánchez, el mismo caso, que además es padrino de mi hija. O sea, ya más, más amor no cabe. En el Avui es uno de los artículos con el título un poco más polémico, vamos a decirlo, como Parlar español es de pobres. Sí, sí. Y que es, Vicente Sánchez lo refiere como un tipo de sátira al típico que recibían del provincialismo, ¿no? Riéndose de las lenguas. Sí, era esto. Yo era independentista en aquella época. O sea, ahora tampoco se trata de, o sea, hay gente que reescribe su historia. Yo no puedo, a mí me parece un poco engañar, ¿no? Yo era independentista y además era muy independentista. No sé, oye, es que Salvador era un poco, no, era muy independentista. Entonces esto hay que dejarlo claro, porque si no, no se entiende. Y yo era un independentista enamorado de España, pero un independentista. Y además con artículos y comentarios que ahora yo no escribiría y que me sabe un poco mal haber escrito en relación a España. Pero para mí España y el español siempre habían formado parte de mi ser. Bueno, y entonces un día alguien dijo que hablar en catalán era una tontería, o escribir en catalán una tontería, porque no se podía ir a ninguna parte, algo así, la típica historia. Y lo dijo de una manera un poco grosera. Y luego cuando se tiraron encima dijo, no, era broma. Y yo dije, vale, pues yo también voy a hacer una broma, pero en sentido contrario, a ver cómo la toman. Y ya viste cómo la tomaron. Este artículo yo estoy muy orgulloso de este artículo. Primero porque lo he escrito yo y yo soy padre de todos mis artículos sin excepción. Lo cual responde a una manera de pensar, a una época, no responde a una época en que yo pensaba de una manera distinta, pero no deja de ser una sátira, una broma o una broma de respuesta a otra broma, para demostrar un poco que cuando se meten con las cosas a las que tú quieres, nunca sienta bien a nadie. Esta era la pretensión del artículo y creo que fue una pretensión lograda. Y además es un artículo que llegó a publicarse hasta en Los Angeles Times, nunca un artículo dio tantas vueltas como aquel artículo. Y luego, vista mi evolución, pues alguna gente ha tratado de echármelo en cara, ¿no? Decir, sí, porque tú ahora dices esto, pero antes decías aquello. Sí, es verdad. ¿Sabes qué pienso? Que las personas que dicen que presentan como un valor o como un mérito no haber cambiado nunca de opinión, de parecer, de visión sobre las cosas, yo creo que son personas que no merecen mucho la pena. Porque si tú, dentro de 30 años, continúas pensando lo mismo y te continúa gustando exactamente lo mismo y por los mismos motivos que hoy, querrá decir que esos 30 años no los has aprovechado demasiado. Yo he aprendido cosas, claro que he aprendido cosas, y he hablado con personas mucho más inteligentes que yo, que me han enseñado cosas, y he ido a sitios que he visto cosas que me han hecho cambiar, y estoy muy orgulloso de esto. Esto no me va a hacer renegar de lo que yo era, porque no entiendo cómo se puede renegar. Tienes que aceptar lo que has sido, lo que has escrito, asumirlo y explicarlo, pero no renegarlo, es absurdo. Pero puedes decir, ahora no estoy de acuerdo con aquello, y incluso como el artículo contrario al Papa, pues yo te digo, ahora mismo me arrepiento de haberlo escrito, ¿vale? Pero lo escribí yo, o sea, y lo escribí porque yo pensaba de aquella manera, pero
Lo que no había pensado es que no tenía que escribirlo. Vale, muy bien. Vale. Y por lo tanto, bueno, esta es mi respuesta general, no solo al artículo y a su fama, sino también a que cuando alguien te diga que en 30 años no ha cambiado nunca de opinión, desconfía un poco de la capacidad de aprender de aquella persona. Yo creo que esta capacidad que tenemos de aprender y de mejorar es una de las mejores que tenemos. ¿Y cómo ha cambiado de pensar de un férreo nacionalismo catalán a no pensar igual? Sí, porque primero te das cuenta de que Cataluña no existe tal como está planteada desde el catalanismo. El problema del catalanismo es que se refiere a algo que no existe. Entonces, yo de esto cada uno se da cuenta cuando puede. Hay gente que se muere y no se da cuenta. Pero Cataluña, si hoy no es independiente, no es por culpa de España. Vamos a ver. España es Cataluña también, o sea, no es por culpa de Madrid, o no es por culpa de la otra parte de España. Sí. Es que España sin Cataluña no existe tampoco, ¿eh? O sea, España es la unión de Cataluña, Castilla, Andalucía. O sea, bien. Con lo cual, si Cataluña hoy no es independiente, es porque Cataluña y los catalanes no han querido, ni hoy ni en ningún otro momento de la historia. Porque si lo hubiesen querido, lo habrían tenido. No es cierto que España sea un país violento, no es verdad. No. Aquí declaramos la independencia y no entra en ningún tanque. Lo único que se hizo es aplicar el artículo 155. Y el artículo 155 se aplicó con un solo enviado del gobierno a Cataluña, que fue Roberto Bermúdez de Castro. Este señor lo envió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, llegó un domingo por la noche, lo sé porque cenó conmigo, y se aplicó el 155 con la máxima colaboración de Convergencia, de Junts en aquel momento, de Esquerra Republicana y de todos y cada uno de los funcionarios y no funcionarios, pero especialmente funcionarios catalanes, catalanistas, independentistas, que fueron a trabajar a pesar de la aplicación de 155. Es decir, digo especialmente funcionarios, ¿no? Porque todos los bastureros independentistas, los bomberos independentistas, los médicos independentistas, los maestros independentistas, que tantas huelgas o tantas demostraciones públicas habían hecho corporativas, es decir, els carrers seran siempre nuestras, las calles serán siempre nuestras. Las calles fueron siempre de la lluvia, como hoy, de nadie, porque bastó con que el presidente Rajoy dijera queda aplicado el 155 para que todo el mundo obedeciera y obedeciera sin ningún tipo de problema. Y entonces, yo me di cuenta de esto en 2010, cuando Artur Mas ganó las elecciones, después de unos años de gobierno del tripartito en Cataluña, del tripartito que era el Partido Socialista, con el presidente primero Maragall, luego Montilla, y con Esquerra Republicana y con lo que entonces se llamaba Iniciativa per Catalunya, que era la versión de Izquierda Unida en Cataluña. Bueno, y entonces yo en 2010 Artur Mas llegó al poder y me di cuenta de que ni tenía ninguna intención de hacer nada, y vi que aquello a lo que yo había imaginado, aquello que yo había imaginado que era el catalanismo, un estado pequeño, eficaz, que pudiera, todo aquello no existía, nadie quería hacerlo, tenía poco sentido por el tipo de mentalidad que había en Cataluña. Fíjate que el proceso independentista, a medida que avanzó, se fue cada vez volviendo más de izquierdas, siempre pasa lo mismo. Y esta idea de poder decir, mira, podemos tener un estado pequeño, como Suiza, como tal, llevado por gente inteligente, que la mayor parte de gente entienda que esto tiene que ser una solución, yo no te digo de derechas, pero sí una solución liberal, tal. Todo esto, este tejido no existe, no es el material de Cataluña. Y yo me di cuenta que no existía. Y a la vez me di cuenta de otras dos cosas. Primero, que yo fui padre en aquella época, en 2011, y además me echaron de la BUY. Por Montilla. Sí, me echaron de la BUY
Nunca he sabido exactamente por qué, pero bueno, por algo sería. Me echaron de la web y me fui a trabajar al Mundo con Pedro J. Y entonces, con mi hija descubrí que yo no quería líos en la vida y menos de inestabilidad que perjudicaran a la vida normal, ¿no? Y me di cuenta de que España, además de un hecho cultural, como hecho político, a mí tampoco me parecía tan mal. O sea, estaba... Y entonces tuve una relación de redescubrimiento o de descubrimiento de España. España me pasó a caer bien y Cataluña vi que era imposible, que yo había estado refiriéndome a un país que como mucho era un club privado. Y luego, un club privado que además luego he visto que ni siquiera aquellas personas a las que yo podía haber admirado, que podían ser el entorno de Convergencia, eran personas demasiado inteligentes. Por cómo se han conducido, puedes ver que junto con el fracaso del catalanismo político, por decir así, cabe subrayar también el muy especial fracaso de Convergencia y Unió como partido, ¿no? O sea, la destrucción de Convergencia y Unió como partido ha sido total y absoluta, y con ella la destrucción del catalanismo. En el 2009 escribes el artículo cuando te echan, dice: me echaron del diario Avui porque José María Lara, accionista militario, José Manuel Lara, accionista militario, necesita complacer a la Generalitat, entonces presidente Montilla, y que pidieron de condición su cabeza. Sí, esto con el tiempo, José Manuel Lara, que luego yo nunca me he llevado mal nunca me llevé mal con él, pero luego me llevé especialmente bien con él, ¿no? Y me dijo que esto no había sido exactamente así, pero tampoco me dio una explicación mucho más que yo pudiera entender. Y entonces simplemente no pasó. Lo que sí que tengo que decir es que de José Manuel Lara guardo un gran recuerdo. Una persona muy agradable y muy generosa y que